Bienvenidas a nuestra primera reunión de mujeres en este año 2021. Bien, pues ponemos delante del Señor este tiempo, pidiéndole que su Espíritu Santo toque cada corazón, toque las mentes y pueda su palabra ser esa luz que ilumine cada una de sus vidas. Quiero unirme en oración por todas aquellas personas que han pasado por pruebas bastante fuertes, sobre todo fallecimiento de sus familiares o están enfermos. Nos unimos como iglesia pidiéndole al Padre que les dé mucha fortaleza y sobre todo que su preciosa paz esté sobre ustedes. Muy bien, pues vamos a iniciar con este hermoso tema que se llama Adoradores en Espíritu y en Verdad. Y vemos cómo aparece Jesús en escena, en medio del desierto. Está iniciando su ministerio y están sus discípulos con él. Lo dejaron un momento solo porque iban a buscar comida y se encuentra él en Samaria. Dice la palabra que se dirigía a Galilea, pero que le era necesario pasar por Samaria. Y vemos que tiene un encuentro con una mujer. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 24. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué declaración hace el Señor Jesús a esta mujer? No tiene nombre, una mujer desconocida, pero del pueblo de Samaria. Los judíos y los samaritanos no se relacionaban porque los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos y no se relacionaban y ellos tenían otras prácticas, etcétera. Pero sin embargo vemos cómo Jesús se acerca a esta mujer a mediodía, no había nadie, estaba solo con ella, y esto de alguna manera vemos cómo el Señor en muchas ocasiones hace cosas para definitivamente romper estructuras religiosas, culturas de pensamiento, etcétera. Y vemos aquí que Jesús se acerca a ella y en esta escritura estamos puntualizando que le dice algo que no le dijo a ninguno de sus discípulos, no le dijo a ningún rabino, sino que a una mujer. Y esta mujer, por toda lo que él habla con ella, pues es de una reputación dudosa. Pero definitivamente vemos cómo cuando Dios tiene un encuentro con una persona, Dios quiere llegar al fondo de su corazón. Y lo hizo con esta samaritana cuando le dice que llame a su marido. Y ella le dice: no tengo marido, y él le contesta: bien, no tienes marido porque has tenido muchos, pero el que tienes no es tu marido. O sea, de alguna manera se ve descubierta y entonces entiende que él no es una persona común. Y bueno, la historia nos habla de que ella va a su pueblo y les llama a todos los habitantes y por lo que ella había creído, pero sobre todo por lo que escuchan hablar de él, se convierten al Señor y es maravilloso cómo Dios toca el corazón de las personas. Sabemos que Dios encargó a Moisés la tarea de construir el tabernáculo. Cuando
cuando salen de Egipto, Moisés sube al monte, Dios lo llama al monte y ahí le muestra lo que sería el tabernáculo, el lugar de adoración, aparte de darle los mandamientos. Y vemos que Moisés en el libro en Éxodo 26, a partir del 26 hasta el capítulo 40, vemos cómo hay una descripción tan perfecta de todo lo que Dios le estaba instruyendo a Moisés, de cómo quería ese tabernáculo. Todo, desde el exterior, las cortinas, las bases, las maderas, de qué material, todos los instrumentos, los utensilios que formaban parte del tabernáculo, dentro del tabernáculo. De alguna manera todo esto nos va señalando, todo el tabernáculo viene a ser una simbología, una tipología de lo que es Cristo, lo que es Jesucristo. Y dice la Escritura que Moisés en Hebreos 3:5 dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Dios a través de Moisés les enseña a su pueblo una forma de adoración a través de ese lugar tan especial como es el tabernáculo de reunión, y posteriormente, cuando ellos se establecieron en la tierra prometida, construye a través del rey Salomón lo que es el templo, que es en la historia antigua una de las grandes maravillas por todo lo que formaba de lo que estaba hecho este templo, con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Y qué nos dice aquí la Escritura? En Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y el versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y esto nos habla que en Cristo Jesús todo el sistema de culto, el sistema de adoración del Antiguo Testamento queda abrogado. En Cristo Jesús somos una nueva creación. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, en la Biblia textual 4 dice así: habiendo sido renacidos, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive para siempre. Entonces, viene Cristo y viene a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él, y a través de su sacrificio en la cruz obtenemos la redención de nuestros pecados. Y cuando venimos al conocimiento de Él, entonces viene ese precioso y maravilloso nuevo nacimiento, que dice ahí: habiendo sido renacidos. Está hablando de ese nuevo nacimiento del cual formamos parte todos los creyentes. Ahora la naturaleza divina está en nosotros. Por tanto, decimos que en Cristo Jesús no vale si fuimos o no fuimos circuncidados, porque lo que realmente importa ahora es que hemos sido transformados en una nueva creación. Viene Dios a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Somos ahora templo santo
de Él y para Él. Y para irnos enfocando acerca de este punto de la adoración es estar consciente de quién es al cual adoramos, de saber que Él es el Dios que ha creado todo lo que existe. Él creó el universo y Él creó todas las leyes que rigen el universo y lo hizo con su palabra. Solamente de lo que no existía fueron hechas todas las cosas. La adoración es el reverenciar su precioso nombre, es tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, es el temor reverente a Él, y por eso nuestra vida tiene que girar en torno a Dios. El pueblo de Dios se movía cuando estaba el tabernáculo, se movían del lugar cuando la nube ascendía y se movía. Entonces era el momento de caminar. Cristo, a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, Él quiere guiarnos a cada uno, pero está precisamente en nosotros el tener esa conciencia de que Dios habita en nosotros y que Él anhela que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Bien, adorar es estar en obediencia a su palabra, es sobre todo aceptar su voluntad en nuestra vida. Estamos viviendo la dispensación de la gracia. Ya la ley ha quedado atrás y ahora todos los que hemos nacido de nuevo somos guiados por su Espíritu Santo. Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2, dice en la Biblia textual 4: Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Entonces, aquí en este versículo es estar conscientes de que Dios ha hecho tabernáculo en nosotros y Él es santo. Entonces aquí cabe la pregunta: ¿estoy viviendo en santidad? ¿Se está cumpliendo esta palabra de que mi cuerpo lo presente como ese sacrificio vivo y santo a Dios? ¿Estoy viviendo en esa santidad que Dios está demandando de mí? ¿O estoy viviendo en fornicación si soy soltera? ¿O en adulterio en el caso de ser casada? ¿Saben una cosa? Este tiempo es un tiempo que nunca habíamos experimentado, ni nos imaginábamos, pero definitivamente estamos siendo probados. Estamos siendo probados porque está viendo Dios nuestra fidelidad. Estamos siendo fieles a Dios, estamos adorando a Dios, queremos glorificarle a Dios con nuestra vida o queremos centrar nuestra vida en nosotros mismos. Es tiempo de reflexionar. No podemos pasar por alto su palabra. Su palabra es la verdad. Su palabra es esa guía a nuestra vida, es el manual de vida para nosotros. Entonces, está en nosotros obedecerle. Y dice la palabra que si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Pero si no obedecemos sus mandamientos, el amor de Dios no está en nosotros. Dice el versículo 2: Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad
de Dios. Y aquí me llamó mucho la atención dos palabras. La palabra transfigurarse. Es la misma palabra que vemos cuando Jesús sube al monte con sus discípulos y se encuentra con Moisés y con Elías. Recuerdan que él fue transfigurado y que resplandecían sus ropas y que había cambiado su forma. Esa misma palabra la aplica en este punto. Y el ser transfigurados se opone a lo que dice que no nos adaptemos a este mundo. Fíjense bien. El adaptarse al mundo es muy parecido a lo que en la naturaleza vemos algunos animales, algunos insectos o anfibios que de alguna manera se camuflan o se mimetizan con el ambiente. Y cuando nos adaptamos al mundo, cuando nos hacemos y aceptamos y vivimos como el mundo nos presenta, entonces nos mimetizamos y pasando por alto los mandamientos y los preceptos de Dios. Entonces Dios quiere que vayamos más allá, o sea, no nos podemos quedar como los demás, pasando inadvertidos, sino que Dios quiere que su luz resplandezca en nuestras vidas. Allí es donde viene la transfiguración. Bien, entonces dice el versículo 2, sed transfigurados por la renovación de la mente. Entonces, vimos ya un aspecto del ser humano que fue el cuerpo. Ahora vemos la mente. Dice, ser renovados, renováis la mente a través de la palabra de Dios. No hay otra manera de renovar nuestra manera de pensar. Si no está la palabra de Dios en nosotros y la luz de su palabra no se revela, entonces vamos a vivir camuflaje. Vamos a vivir, más bien dicho, mimetizados. Vamos a ser como los demás, como los del mundo, aprobando lo que el mundo aprueba. Y vemos cómo se están extendiendo cómo se están aprobando las leyes entre las personas que se casan del mismo sexo. O sea, la palabra de Dios está por encima de las leyes terrenales. Y Dios estableció que el matrimonio está formado por un hombre y una mujer. Y su palabra está vigente el día de hoy, su palabra no ha cambiado, su palabra es eterna y su palabra es firme. Entonces, Dios quiere manifestar su gloria en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando obedecemos su palabra, cuando nos sometemos a sus preceptos y a sus mandamientos, cuando le creemos a Él y creemos sus promesas. Muchas veces podemos querer adaptarnos al mundo por conveniencia, por interés o por temor al mañana, y debemos tener presente que Dios ha venido a habitar en nosotros y que su Espíritu Santo nos quiere guiar a tomar buenas decisiones. Si se la pedimos, Él nos va a dar sabiduría para salir adelante y para ver la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. O sea, no podemos pretender estar actuando bajo nuestros preceptos, bajo nuestra manera de pensar, tomando decisiones con temor, porque el perfecto amor de Dios que ha venido a morar en nosotros echa fuera todo temor. Entonces sí, en este tiempo estamos siendo desafiados, estamos siendo probados para ver en dónde está puesta nuestra fe, nuestra confianza. Y el otro aspecto vimos en el área de la carne, la área del cuerpo, la área de la mente y en la parte espiritual. Romanos 12, en ese mismo capítulo, versículo 9 al 11 de la Biblia textual 4, dice el versículo 9. El amor sea sin hipocresía.
Es decir, si el amor de Dios está en nosotros, no podemos aborrecer a nuestro hermano. Si aborrecemos a nuestro hermano, entonces dice la palabra que su luz no está en nosotros, por lo tanto estamos en tinieblas. Y cuidado si estamos en tinieblas porque tropezamos. Dice el versículo 10, aborreciendo lo malo, en el 9 continuamos, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El amor no puede vivir solo. El amor necesita de los demás. Dios es amor. Dios ha venido a habitar en nosotros. No podemos pretender seguir viviendo a nuestra manera, siendo nosotros el centro de nuestra vida. Dios debe ser el centro. Dios debe regir nuestra vida. Su palabra debe morar en nuestro corazón. Y una manifestación de servir en espíritu al Señor es precisamente Dios nos presenta a una comunidad que viene a ser su cuerpo aquí en la tierra, su iglesia, su familia. Nosotros como hermanos tenemos hermanos y hermanas en la fe y Dios nos da la oportunidad de utilizar los dones que Él nos ha dado para servir unos a otros. Y nos habla acerca de no tener preferencia, nos habla de no menospreciar a los demás, de honrar a nuestros hermanos. Y Él va mucho más allá. Dice, a tu enemigo dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Dice, porque haciendo esto, ascuas de fuego vas a amontonar en su cabeza. ¿Y esto qué significa? Que va a producir el amor que Dios ha depositado en nosotros y que se refleja en esas acciones, va a manifestarse en un arrepentimiento, que es al final de cuentas lo que Dios quiere, que el pecador venga al arrepentimiento y se entregue al Señor. En este tiempo, Dios está buscando, a partir de que vino Cristo y murió en la cruz, vino y nos dejó su presencia a través de su Santo Espíritu. El Padre está buscando adoradores, no practicantes de formas, de cultos. O sea, la obra de Cristo en la cruz fue perfecta y fue una sola vez y para siempre. El Padre aceptó ese sacrificio porque Cristo se puso en nuestro lugar y nos trajo esa salvación maravillosa de librarnos de la muerte eterna. Pero Dios quiere ir más allá. Dios quiere que tengamos conciencia de que Él ya no habita en templo hecho de manos. Él ha venido a habitar en nuestro cuerpo, en nosotros. Por eso nuestro cuerpo, y vemos nuestro cuerpo, dice, santo es, porque Él lo lavó ya con su sangre preciosa. No menospreciemos la obra de Cristo. No menospreciemos al Espíritu Santo. Él vive en nosotros y Él quiere guiarnos. Siempre nos va a guiar a la verdad. Nos va a guiar al arrepentimiento. Nos va a dar la sabiduría que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y es necesario que le adoren. Vamos a dejar de centrarnos en nosotros mismos y vamos a mirar más allá. Vamos a ver por las necesidades de nuestros hermanos. Vamos a confraternizar y en este tiempo tenemos la oportunidad de ver por los demás,
tenemos la oportunidad de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de ponernos en el lugar de las personas. Y de esta manera vamos a mostrar, vamos a reflejar el amor de Dios. Padre, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, dándote gracias a ti por tu obra redentora en la cruz. Señor, porque tu sangre, tu sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonarnos, Señor, para limpiarnos de nuestras maldades. Y no solamente eso, Dios, no nos has dejado solos. Tu Santo Espíritu ha venido a ser tabernáculo en nosotros. ¡Qué privilegio! No lo merecemos, Señor, pero a ti te plació. Y por eso tú nos quieres llevar, Señor, a que en cada momento de nuestra vida, desde que despertamos, poder reconocer tus obras maravillosas, poder darte gracias porque vives en nosotros, Dios. Ya no más solos. Ya esas necesidades básicas del ser humano son cubiertas por ti, Señor. Tú lo cubres todo, tú lo llenas todo. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Tu palabra es fiel. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Tú eres el amor. Tú eres la fuente del amor. Y tú has venido a morar en nosotros. Y nos llamas y nos instas a que demostremos ese amor. Pero ese amor sin fingimiento. Un amor sincero. Un amor que no escatima. Un amor que es perfecto. Pero ese amor solamente viene de ti, Señor. Por eso lo necesitamos, porque nuestro amor es muy limitado. Pero en ti, Señor, todo es posible. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos convence si estamos pecando, Señor. Si nuestro cuerpo no está presentándose como ese sacrificio vivo y estamos viviendo en pecado, queremos reconocer delante de ti, Señor, porque no podemos esconder nada. No podemos pretender engañarte a ti, Señor. Tú lo conoces todo. Pero si ese es tu caso, si tú te encuentras ante esta situación en este momento y Dios está hablando a tu corazón, deja ya esa relación. Mira a Dios, busca a Dios. Dice la palabra que si te arrepientes, Él te perdona tus pecados y te limpia de toda maldad. Vuélvete a Dios. Es lo mejor. Él te va a llenar. Él te va a ayudar a seguir adelante. Si es por alguna necesidad económica, Él va a suplir. Él lo ha prometido. Si tienes una necesidad emocional, Dios va a llenar ese vacío. Nadie más lo puede hacer. Gracias, Padre. Gracias porque tú tocas el corazón de todos nosotros. Tocas nuestra mente, Señor, para estar conscientes. Y cuando viene ese momento de prueba, recuerdo hace un tiempo atrás estaba viendo un programa. Estaba viendo una película y empezó a presentar una escena donde no tenía nada que ver con tu palabra, más bien era todo lo contrario, unas relaciones nada santas. Inmediatamente dije, no, esto no lo puedo ver. Inmediatamente apagué eso y dije, Señor, no tengo necesidad de estar alimentando mi mente y mis emociones con esas cosas. Así que todos los días somos puestos a prueba, sí, pero el Espíritu Santo está allí para guiarnos y llevarnos a la verdad. Gracias, Padre, gracias porque solamente con tu ayuda podemos ser esos adoradores
en espíritu y en verdad. Bendiciones. Bien, queremos hacerte una invitación para que nos conozcas, o si tienes alguna pregunta, puedas contactarnos en ese número que está ahí abajo en pantalla, y con muchísimo gusto te vamos a atender.